Buenos días, estimados estudiantes. Yo soy la maestra Miriam Valdés. Vamos a ver lo que corresponde a la semana 10 del curso de Historia de México 1 y empezamos con unidad 3, Formación de la Nueva España. Vamos a ver las reformas borbónicas, la independencia de México, sus causas y consecuencias. Objetivos: reconocer la formación y consolidación de la sociedad colonial a través del estudio de la estructura social, el proceso de mestizaje y la resistencia indígena para comprender la crisis que da origen a la independencia de México, es decir, comprender el surgimiento del México independiente. Este es un diagrama de las reformas borbónicas. ¿Qué son? Las reformas borbónicas en la Nueva España fueron la serie de cambios políticos, económicos, eclesiásticos y militares aplicados por los Borbones en el territorio de la Nueva España. Los Borbones es la dinastía de los monarcas españoles. Se dieron a comienzos del siglo XVIII, a partir del cambio de dinastía de Austrias por la de Borbón. Estas reformas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las colonias. Ambos propósitos respondían a una nueva concepción del Estado, que consideraba como principal tarea reabsorber todos los atributos del poder que había delegado en grupos y corporaciones y asumir la dirección política, administrativa y económica del reino. Carlos II, último rey de la Casa de Habsburgo, murió sin dejar descendencia directa y el trono le quedó a Felipe V de Anjou, en Borbón, para la Nueva España. La aplicación de la cédula, aparte de provocar una severa crisis de capital, las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Desde entonces, esos dos poderes no solo rompieron los lazos de unión que tuvieron en el pasado, sino que se convirtieron en facciones antagónicas, que quiere decir contrarias. Las reformas borbónicas también afectaron al Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. Esta corporación, que había acaparado el comercio exterior e interior del virreinato por medio del sistema de flotas y del control de los puertos, perdió su enorme monopolio con la expedición de las leyes sobre la libertad del comercio. Al mismo tiempo, la supresión de los alcaldes mayores, agentes comerciales del consulado en los municipios del país y en las zonas indígenas, acabó con la red de comercialización interna y rompió el lazo político que permitía a los comerciantes de la capital controlar los productos indígenas de mayor demanda en el mercado exterior e interior. Al parecer, los reformadores borbónicos, encabezados por Gálvez, no tenían una visión completa del sistema económico en la Nueva España, aunque es cierto que muchos alcaldes mayores eran corruptos y abusaban de su autoridad. El repartimiento del comercio era mucho más que un mero mecanismo de explotación. Constituía el más importante sistema de crédito para las comunidades indígenas y los pequeños agricultores. La independencia de México. En 1750, la población de la Nueva España llegó a alrededor de 4.5 millones de habitantes, de los cuales la mitad eran indígenas y el resto se repartía entre criollos, mestizos y otras castas. Los españoles no rebasaban los 20.000 habitantes. En el último tercio del siglo XVIII comenzaron a presentarse cambios en los ideales, aspiraciones y pautas de comportamiento en la sociedad, como consecuencia del crecimiento y cambio de composición de la población, de la elevación del nivel económico y cultural de los criollos y la mayor difusión de las ideas de igualdad y de libertad. Las ideas de la Ilustración y su difusión, así como las drásticas transformaciones industriales que trajo la Revolución Industrial, permearon la mentalidad y forma de concebir el mundo en la Nueva España. De la misma manera, la independencia de los Estados Unidos y la difusión de sus ideas democráticas fueron un factor determinante en la efervescencia política que llevó a la Guerra de Independencia. El movimiento armado se extendió desde el Grito de Hidalgo en 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821. Etapas de la independencia de México. A partir de la invasión napoleónica a España surgieron dos posturas respecto al gobierno de la Nueva España, una representada por el Ayuntamiento de la Ciudad de México y la otra por la Audiencia. Cuando la mayoría criolla logró imponerse al virrey José Iturriagaray como respuesta el 15 de septiembre de 1808, los peninsulares dieron un golpe de estado e impusieron a Pedro Garibay como virrey.
Ante esta división, la Junta Central de Sevilla nombró 2 virreyes más, primero a Francisco Javier de Lizana y Beaumont y después a Francisco Javier Venegas, quien llegó a México en agosto de 1810. Conspiración de Valladolid. A pesar de ello, los criollos continuaron reuniéndose en juntas secretas para conspirar contra el régimen español aún establecido. En 1809 hubo un primer intento de insurrección en Valladolid, hoy conocido como Morelia. Esta conspiración se reunía en la casa de José María García Obeso, convocada por el teniente militar José Mariano Michelena, español que había tenido contacto en Jalapa con un grupo de criollos inconformes con la corona. A esta reunión asistían además de los 2 mencionados, José María Izazaga, José Nicolás Michelena, Vicente de Santa María, Manuel Iturriaga, entre otros. Su objeto era el establecimiento de un Congreso soberano conformado por las villas de la Nueva España y al igual que la Junta de la Ciudad de México proponían que este Congreso gobernara en nombre del rey Fernando VII. La audiencia defendía la idea de que se mantuviera la misma jerarquía política, es decir, que el poder siguiera en manos de los peninsulares. Cuando la mayoría criolla logró imponerse al virrey José Iturrigaray, como respuesta el 15 de septiembre de 1808, los peninsulares dieron un golpe de estado e impusieron a Pedro Garibay como virrey. Ante esta división, la Junta Central de Sevilla, como dijimos antes, nombró a dos virreyes más y la llegada de Francisco Javier Venegas a México en 1810. Esta conjura fue descubierta en diciembre de 1809 y los criollos asistentes a estas reuniones fueron procesados por conspiración. Poco tiempo después fueron puestos en libertad por la intervención del virrey Francisco Javier Lizana. Conspiración de Querétaro. Sin embargo, los intentos de independencia continuaron. Ignacio Allende, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, su esposa, Josefa Ortiz, Mariano Abasolo, Juan Aldama, entre otros, se reunían con algunos intelectuales, oficiales y sacerdotes para diseñar una estrategia. Ignacio Allende invitó al cura Miguel Hidalgo y Costilla a participar en esas reuniones. Los conspiradores, reunidos en Querétaro, estuvieron a punto de correr la misma suerte que los de Valladolid, que los descubrieron meses antes, y al ser descubiertos decidieron tomar las armas de manera un tanto precipitada. Hidalgo, que era un criollo y sacerdote preparado y conocía las ideas de la Ilustración, decidió invitar al pueblo de Dolores en Guanajuato a unirse a la lucha por la independencia. Así fue como en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 dio inicio el movimiento de independencia. En un principio, el llamado de Hidalgo fue por reconocer el reinado de Fernando VII como rey legítimo de España y sus territorios americanos y criticaba el mal gobierno en el virreinato. Iniciado el movimiento armado, Hidalgo logró sumar a mucha gente en la zona del Bajío, entiéndase Guanajuato, y obtener victorias importantes. Decretó la abolición de la esclavitud en la Nueva España. Sin embargo, en enero de 1811, Hidalgo fue derrotado en las batallas del Puente de Calderón por las tropas españolas o realistas, como se les conoce. Los insurgentes huyeron hacia el norte y en ese trayecto fueron capturados Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. No, señor, no son nombres de calles, son nombres de personajes importantísimos en la historia. En la zona de Acatita de Baján, Coahuila. Pocos días después fueron fusilados en Chihuahua. La muerte de Hidalgo marca el fin de la primera etapa del movimiento de independencia. Segunda etapa. Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón continuaron el movimiento, que para entonces ya había tomado otro sentido. Morelos vio la necesidad de establecer un gobierno que coordinara la lucha insurgente. Así, el 14 de septiembre de 1813 formó un Congreso Nacional del Chilpancingo, conocido como el primer Congreso de Anáhuac, estamos hablando en la zona de Guerrero. Ante ese Congreso, Morelos dio a conocer los sentimientos de la nación. En ese documento, Morelos declaraba que América era independiente de España y que el poder surge del pueblo. Establecía también como forma de gobierno una república con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Eliminaba la esclavitud y los tributos, declarando a todos iguales ante la ley. En ese documento también se presentaba como única religión la católica. A continuación encontrarás 2 fragmentos del documento que expuso José María Morelos en Chilpancingo, Guerrero, el 14 de septiembre de 1813. Esos los vamos a quedar a deber en la clase presencial. Causas. El movimiento independentista mexicano tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII.
Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias, los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a las que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España. También generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. Otro antecedente es la situación política y económica del virreinato. La sociedad novohispana estaba dividida en varios estratos, como ya lo vimos, cuya posición estaba condicionada por cuestiones de orden económico, cultural y político. Los pueblos indígenas debían pagar un tributo al gobierno y estaban sujetos a un régimen de autoridad que, por ambiguo, provocaba numerosos enfrentamientos entre españoles, peninsulares, criollos y mestizos. Muchos de estos enfrentamientos tenían relación con cuestiones agrarias, como por ejemplo la tenencia de la tierra y el control del agua. A lo largo de los 3 siglos de dominio español, hubieron varios estallidos sociales en la Nueva España, entre ellos la rebelión de los Pericués, de 1734 a 1737 en Vieja California, la rebelión de 1761 de los mayas encabezada por Jacinto Canec y las rebeliones de los Seris y los Pimas en Sonora a lo largo de todo el siglo XVIII. Consecuencias. España comenzó desde ese momento en 1820 a vivir un régimen liberal y su legislatura inició la aprobación de varias leyes de claro aspecto antieclesiástico, semejantes en gran medida a las que algunos años antes se dieron en el curso de la Revolución Francesa, la cual sirvió como gran modelo a los movimientos liberales y reformistas del mundo occidental, incluso en Iberoamérica. Las Cortes españolas dispusieron ese año, entre otras cosas, lo siguiente: la nueva supresión de la Compañía de Jesús que Fernando VI había establecido, la supresión de órdenes monásticas, salvo 8 monasterios cuyos abades no podrían recibir novicios ni otorgar el hábito, disminución de las órdenes mendicantes, un convento en cada población, pero con limitaciones semejantes a los anteriores, supresión del fuero eclesiástico y extinción de las órdenes betlemitas, juaninos y otros religiosos hospitalarios. La cuestión aquí era ir quitando frailes. Y terminamos así con nuestra clase del día de hoy. Espero hayan comprendido. Se les invita a leer más si usted tiene curiosidad. Muchas gracias por su atención.